En Cultura Rec queríamos despedir a una de las grandes escritoras argentinas que tuvimos la desgracia de perder en estas últimas horas, que se llamaba Angélica Gorodischer, que vivía en nuestra provincia, en Rosario. Si bien no había nacido en Rosario, vivió prácticamente toda su vida en Rosario y era muy, pero muy querida y amada por los rosarinos, y era una embajadora cultural de Rosario y también, por supuesto, de nuestra provincia. Angélica Gorodischer tenía 93 años y se fue el sábado. Realmente tenemos que, por un lado, agradecer haberla tenido tanto tiempo y haberle el tiempo permitido escribir tantos libros, más de 30. Era una de las plumas más destacadas en lo que tiene que ver con la ciencia ficción, escrita en español. Era una de los máximos exponentes. También era una escritora feminista que mucho antes de la ola verde y de este tiempo que estamos viviendo hoy, defendió a capa y espada a las mujeres y a su lugar en la sociedad, y lo hacía con un humor y con una lucidez y con una inteligencia que realmente nos maravillaba. Yo tuve la suerte de verla y dialogar con ella en dos momentos. Cuando la primera vez que la pude ver en vivo, en una ponencia, en una charla, fue en el marco de un evento muy importante que fue el Congreso de la Lengua, que se hizo en Rosario. Y era un evento donde había muchísimos escritores y escritores muy, pero muy importantes, como Carlos Fuentes, por citar uno, que se me viene ahora a la cabeza. Y yo realmente me fui con una imagen muy potente de Angélica Gorodischer en ese evento. Y hoy recuerdo con una imagen muy vívida aquella ponencia. Y en el año 2015 tuve la suerte de entrevistarla en la radio, en lo que fue una visita a la ciudad de Santa Fe para presentar un libro de cuentos en una editorial santafesina que se llama Palabrava. Y bueno, la recuerdo muy, pero muy entusiasmada de editar en esta editorial y con este libro. Lo cual habla también de la grandeza de ella, porque realmente editaba en editoriales muy importantes y tenía premios internacionales, y sin embargo había tomado la decisión de editar con estas mujeres santafesinas y escritoras santafesinas que llevaban adelante esta empresa cultural que todavía sigue en pie y que realmente, bueno, obviamente con un libro de Angélica Gorodischer, el catálogo de la editorial tomaba un color mucho más intenso y tenía un brillo especial, y bueno, se lo daba a esta mujer tan entrañable. Quiero compartir con ustedes un fragmento de aquella entrevista donde le pregunté sobre si nos podía dar algunas recetas con las cuales escribía sus cuentos, y ella contestó de una manera muy, pero muy original esta pregunta. Y además recomendaba lecturas, lo cual también era una cuestión importante de ella, que era la divulgación de la lectura, además de las propuestas que tenía con su obra literaria maravillosa. Así que, si les parece, los invito a compartir este fragmento de audio de aquella entrevista que yo guardo entrañablemente, de Angélica Gorodischer, y por supuesto la despedimos como se merece, con todos los honores, en Cultura Rec. Estaba pensando en un poco que hablabas de los cuentos y de la cocina de los cuentos. Si le tuvieras que dar algunos consejos a algún escritor novel, ¿qué receta utilizás vos para escribir un cuento? Ninguna. A mí me salen nomás. Es decir, supongo que en algún momento, cuando recién empezaba, utilizaba recetas, hasta que me di cuenta de que a mí no me hacía falta, lo cual no quiere decir que a otra gente no le haga falta, y lo cual tampoco quiere decir que no sea útil darles consejos a la gente que empieza. Yo pienso que el único y el más grande y el más efectivo de los consejos que se les puede dar, que no soy yo la única que lo ha dado, es que hay que quemarse las pestañas leyendo, y que hay que leer a los grandes. No hay que detenerse en los pequeños, no hay que detenerse en los bestsellers. Cierto, cuando uno está convaleciendo de una gripe no tiene ganas de leerlo, no sé, a Sartre,
pero y preferiría leer un bestseller, y bueno, para leerlo una vez está bien. Pero hay que leer a los grandes autores, no hay ningún otro camino de aprender a escribir, de aprender a hacer los diálogos, de aprender a dar estructuras, de aprender a pintar escenas y ambientes. Hay que leer, y leer de todo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ajá. Hay un libro, yo no lo leí, Dios libre y guarde, pero lo hojeé en las librerías y dije, qué horror, Dios mío. Estas señoras que escriben, no sé, para ganar plata, por supuesto, una novela pornográfica. No tengo nada contra la pornografía, ¿eh? Puede haber pornografía muy interesante, y yo he leído pornografía como he leído muchísimas otras cosas. Claro, pero uno puede diferenciar la literatura erótica. Si uno va a leer pornografía, que puede ser muy agradable, tiene que leer a los grandes pornógrafos, tiene que leer a Ladetino, tiene que leer a Chaucer, tiene que leer a Sartre, tiene que leer a los grandes. Claro. Y entonces sí hay un placer adicional allí. Ahora, leer estas taradeces, francamente, lo único que consiguen es aburrir a la gente, porque la pornografía, la mala pornografía, es algo muy aburrido.